Coge tus frutas y lárgate de una vez con ese mocoso chillón. Pero si ya le dije que yo soy su esposa. Es más, yo de aquí no me muevo. Voy a entrar. Y ya te dije que no vas a entrar. Están cometiendo un gravísimo error. Y se van a arrepentir de esto. Lo van a lamentar. ¿Error? Error fuera dejarte entrar a este restaurante que no está a tu nivel. Mírame, solo entran aquí gente elegante, que viste así como yo, muy bien. Tú no. Ay, pero si esto ya fue el colmo. Voy a llamar a mi esposo y ahí verán. Pero mírenla. Aparte de cochina, ladrona. No. Esto fue el colmo. Gerardo, llama a la policía que se la lleven. Ya, señora, suélteme, me están lastimando. Anderson, no me dejan entrar. Anderson. ¿La policía? Ay, pero ¿quién te crees para estar gritando así de esta manera? Ya verás, la policía va a venir y te va a llevar y no tendrás más ganas de aparecerte por aquí. Y escúchame bien, nunca jamás entrarás a lugares como este. ¿Qué está pasando aquí? Jefecito, ella que vino a dar un espectáculo aquí. Ay, no, se portó altanera, grosera. Además, mírenla cómo está vestida. Corazón, estas dos personas me trataron mal. Me denigraron y me humillaron por mi forma de vestir. Es más, ni siquiera respetaron ni a mí ni a tu hijo. Y hasta me están acusando de ladrona. Y mira cómo hicieron las frutitas que te traje. Angie, ¿cómo es posible que hayas tratado así a mi esposa? Mi amor, mi chiquita, ¿estás bien? Te pido perdón por todo este mal rato que has pasado. Entonces, ¿ella sí es su esposa? ¡Claro que sí! Yo no tengo por qué andarme inventando cosas. Esto es inaudito. ¿Cómo es posible que ustedes dos hayan tratado así a mi esposa y a mi hijo? Angie, yo te tuve toda la confianza para darte mi restaurante. Te tenía tanta fe y mira cómo me pagas. Y tú, Gerardo, qué vergüenza saber que tratas así a las personas. No, yo no sabía que era su esposa. Además, Angie me dijo que era diferente, que era una señora distinguida y de clase. Pues no hace falta que sepas que soy la esposa del dueño para tratarme con respeto. Mi amor, imagínate, si eso hicieron conmigo, ¿cómo harán con personas que ni siquiera conocen de verdad? Jefecito, esto es un error. Además, Gerardo me obligó. No. Aquí nadie obligó a nadie a tratarme de ese modo. Ya basta, es suficiente. Gerardo, yo no quiero volverte a ver en mi empresa nunca más. ¡Lárgate, estás despedido! Jefe, por favor, no puede despedirme. Este es mi único sustento. Y el de mi familia, por favor. Se lo suplico. ¿Me lo suplicas? ¿Acaso tú tuviste compasión de mi esposa y de mi hijo? ¿Tuviste piedad y me vienes a pedir que te tenga? ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, que yo no quiero contar con personas como tú. Jefecito, perdóneme, por favor. Yo no sabía que era su esposa. Me dejé llevar por los prejuicios. La humillé por sus raíces, por la manera de vestir. Pero nunca más va a volver a pasar. Sí, seguro que no va a volver a pasar, Angie. Y lo siento tanto por ti. Te di mi restaurante, eras mi mano derecha, eras la mejor empleada. Y mira cómo me pagas. A todo el mundo le hablé bien de ti. Así que lárgate, no quiero volverte a ver nunca más. Presta el mandil. No, por favor, no. Perdóneme, ya aprendí la lección. Además, este trabajo lo necesito tanto. Mi mamá está enferma y con esto me ayudo para las medicinas, por favor. ¿Ah, sí? ¿Y eso pensaste antes de tratar mal a las personas? Lárgate, no quiero saber nada de ti. Presta el mandil. Por favor, señora. Presta esto, lárgate. Estás despedida, que no escuchas, lárgate. Perdónalos, en serio, perdóname a mí también. Yo no sabía que trabajaba con este tipo de personas. Tú y mi hijo no merecían ser humillados de esa forma. No te preocupes, mi amor. No es tu culpa. La culpa la tienen ese tipo de personas. Pero ya aprendieron a que humillar a las personas está mal. Y tampoco estar denigrando a nadie por sus raíces. Sí, mi vida, pero yo quiero que sepas que yo estoy muy orgulloso de ti, de tu vestimenta, de tus raíces. Tú y mi hijo son lo que yo más amo en la vida y lo que más me llena de orgullo. Pero bueno, dejemos ya este mal rato y vamos adentro porque ya está lista tu presentación, ¿sí? No te creas superior a alguien, ni lo humilles por sus orígenes y vestimenta. Recuerda, las diferencias culturales no nos dividen. Lo que nos divide es la incapacidad de aceptar a los demás tal y como son.